Mi esposa llamó a la intimidad opresión patriarcal, así que la oprimí con mi ausencia. Y vi cómo su ideología progre se desmoronaba por completo. ¿Saben cómo dicen algunas personas que el matrimonio lo cambia todo? Bueno, tienen razón. Pero nunca esperé que mi esposa se transformara en un libro de texto de estudios de género andante que trataba nuestro dormitorio como un campo de batalla contra el patriarcado. Comenzó hace unos 3 meses. Llegué a casa del trabajo, listo para pasar tiempo con la mujer con la que llevaba casado 4 años. Y me soltó esta bomba. He estado leyendo sobre las estructuras y relaciones patriarcales y creo que tenemos que hablar. Debería haber visto las señales de alerta ahí mismo. La forma en que dijo estructuras patriarcales, como si estuviera dando una conferencia. La pila de libros en nuestra mesa de centro con títulos que ni siquiera podía pronunciar. El cambio repentino de la mujer que solía recibirme con un beso a alguien que me miraba como si yo fuera un caso de estudio. De acuerdo, dije, dejando mis llaves. ¿En qué piensas? Ella se lanzó a un discurso de 15 minutos sobre cómo los roles matrimoniales tradicionales estaban diseñados para oprimir a las mujeres, cómo la intimidad física era a menudo solo otra forma de dominio masculino y cómo estaba reclamando su autonomía. Me quedé allí, tratando de procesar lo que estaba escuchando, preguntándome si mi esposa había sido reemplazada por algún robot activista. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Estoy diciendo que me niego a participar más en la opresión patriarcal. Empezando por nuestra relación física. Déjenme pintarles un cuadro aquí. Esta es la misma mujer que 6 meses antes había iniciado la intimidad más a menudo que yo. La misma mujer que solía quejarse cuando trabajaba hasta tarde porque me extrañaba. Ahora me está diciendo que toda nuestra relación era aparentemente un elaborado plan para mantenerla subyugada. ¿Me estás diciendo que cuando estamos juntos, te estoy oprimiendo? Pregunté, tratando genuinamente de entender su lógica. No es personal, dijo como si le estuviera explicando matemáticas básicas a un niño. Es sistémico. La expectativa de que las mujeres deben estar disponibles para el placer masculino cuando los hombres lo deseen es una piedra angular del control patriarcal. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, pero no de la manera que ella probablemente esperaba. No fue culpa ni vergüenza. Fue claridad. Una claridad cristalina de que estaba tratando con alguien que había decidido ver todo nuestro matrimonio a través de la lente de la política de opresión. ¿Cuándo he esperado yo que estuvieras disponible cuando yo quisiera? Pregunté. ¿Cuándo te he presionado o te he hecho sentir que tenías que hacer algo? Ella comenzó a recitar estadísticas sobre la coerción marital y algo llamado consentimiento coercitivo que había aprendido de su nuevo grupo feminista en línea. Me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con una portavoz de la ideología que ella había absorbido. Esa noche, cuando se fue a la cama, me senté en la sala de estar pensando en lo que acababa de suceder. 4 años de matrimonio y de repente soy el enemigo. No por algo que yo hubiera hecho, sino por lo que representaba en su nueva visión del mundo. Durante las siguientes semanas, la cosa empeoró. Empezó a analizar todo lo que yo hacía a través de su nueva lente feminista. Si le abría una puerta, estaba practicando sexismo benévolo. Si pagaba la cena, estaba reforzando la dependencia económica. Si le halagaba su apariencia, la estaba objetivando. La mujer que solía amar que le trajera flores ahora me sermoneaba sobre cómo los regalos eran gestos transaccionales diseñados para mantener desequilibrios de poder. La mujer que solía acurrucarse a mi lado en el sofá ahora se sentaba en el extremo opuesto explicando cómo el afecto físico era coerción normalizada. Intenté razonar con ella. Intenté hacerle preguntas sobre sus nuevas creencias. Intenté entender de dónde venía todo esto. Pero cada conversación terminaba de la misma manera, ella usando jerga académica para explicar por qué yo estaba equivocado y ella era la iluminada. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Había tenido un día largo y me acerqué para darle un abrazo. Cuando llegué a casa, ella de hecho retrocedió y dijo, necesito que pidas consentimiento antes de iniciar contacto físico. Me quedé mirándola. Necesito pedir permiso para abrazar a mi propia esposa. Se trata de respetar los límites y desmantelar las suposiciones patriarcales sobre el acceso a los cuerpos de las mujeres.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Ella no estaba tratando de mejorar nuestra relación. Estaba tratando de destruirla en nombre de la ideología. Y yo estaba allí, dejándola hacerlo, tratando de ser comprensivo mientras ella desmantelaba sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos. ¿Sabes qué? Dije, retrocediendo. Tienes toda la razón. Ella pareció sorprendida. La tengo. Sí, tienes toda la razón sobre la opresión patriarcal, y voy a dejar de oprimirte inmediatamente. Ella sonrió, pensando que había ganado algún tipo de victoria. Me alegro de que finalmente lo entiendas. Oh, lo entiendo perfectamente, dije. De ahora en adelante, no te impondré ninguna expectativa patriarcal en absoluto. No más abrazos opresivos, no más cumplidos coercitivos, no más gestos problemáticos de afecto. Me has abierto los ojos a lo terrible que he sido. Ella asintió, sin captar todavía el tono en mi voz. Esto es un verdadero progreso. Absolutamente lo es, estuve de acuerdo. De hecho, voy a ser tan respetuoso con tus límites que no te cargaré con ninguna de mis presencias patriarcales a menos que sea absolutamente necesario. Esa noche, me mudé a la habitación de invitados, no porque estuviera herido o enojado, sino porque estaba harto de jugar un juego en el que yo era automáticamente el villano. Si ella quería tratar la intimidad como opresión, entonces le iba a dar exactamente lo que pedía. Libertad total de mi presencia aparentemente opresiva. A la mañana siguiente, pareció confundida cuando no intenté besarla para despedirme. ¿Está todo bien?, preguntó. Todo está perfecto, dije. Solo estoy respetando tus límites. Que tengas un gran día. Y así es como decidí darle a mi esposa exactamente lo que ella afirmaba querer, un matrimonio completamente libre de opresión patriarcal. Estaba a punto de aprender la diferencia entre la teoría y la realidad. Los siguientes días fueron educativos, por decirlo menos. Mi esposa había pasado de cuestionar nuestra relación física a interrogar cada aspecto de nuestro matrimonio como si estuviera llevando a cabo un experimento de sociología. Me despertaba, me preparaba para el trabajo, y ella estaba allí con su sermón matutino sobre cómo la división del trabajo doméstico reforzaba las expectativas de género. No importaba que siempre hubiéramos dividido las tareas de manera bastante equitativa o que yo hiciera la mayor parte de la cocina porque realmente lo disfrutaba. Ahora todo era evidencia de opresión sistémica. El hecho de que tú manejes las finanzas es un ejemplo clásico de control económico, anunció durante el desayuno, leyendo uno de sus libros de teoría feminista. Levanté la vista de mi café. Me pediste que manejara las finanzas porque dijiste que las matemáticas te daban ansiedad. Eso es misoginia internalizada, respondió sin dudar. La sociedad me condicionó a creer que no era buena con los números. Entonces, ¿quieres hacerte cargo del presupuesto?, pregunté. No se trata de qué, se trata de desmantelar las estructuras patriarcales. Genial. La chequera está en el cajón del escritorio. Adelante. Ella hizo una pausa, claramente sin esperar que estuviera de acuerdo tan fácilmente. Bueno, quiero decir, no tengo tiempo ahora mismo para reestructurar todo nuestro sistema financiero. Por supuesto que no, dije, levantándome para irme a trabajar. Pero cuando estés lista para desmantelar esa estructura en particular, solo avísame. Este se convirtió en el patrón. Ella identificaba alguna nueva forma de opresión en nuestra relación, yo estaba completamente de acuerdo y me ofrecía a cambiarlo de inmediato, y ella se echaba para atrás con excusas sobre por qué ahora no era el momento adecuado para su liberación. Cuando se quejó de que yo condujera la mayor parte del tiempo reforzaba el dominio masculino sobre el transporte, le entregué las llaves y le dije que podía conducir a todas partes a partir de ahora. De repente, recordó que no le gustaba conducir con mucho tráfico. Cuando dijo que mi tendencia a elegir restaurantes era un privilegio masculino en la toma de decisiones, le dije que podía elegir cada lugar al que fuéramos a partir de ahora. Luego se frustró cuando no le ofrecía sugerencias porque estás siendo pasivo-agresivo. El punto de quiebre llegó cuando empezó a sermonearme sobre el trabajo emocional. Se unió a este grupo en línea donde las mujeres pasaban horas analizando cada interacción con sus maridos como si fueran crímenes de guerra. Hacía capturas de pantalla de las conversaciones y las publicaba para que otras mujeres las diseccionaran, buscando formas ocultas de opresión.
Que me preguntes sobre mi día es en realidad una forma de vigilancia emocional, me informó una tarde. Dejé mi tenedor. Preguntar cómo te fue el día es vigilancia. Es una forma de monitorear mis actividades y mi estado emocional. Es un mecanismo de control disfrazado de cuidado. Entonces, ¿no quieres que te pregunte sobre tu día? Quiero que reconozcas que la expectativa de compartir emociones es una carga de género impuesta a las mujeres. ¿Entendido? No más preguntas sobre tu día. Me miró como si me hubiera perdido algo. Eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesitas examinar por qué te sientes con derecho a acceder a mi experiencia emocional. Me recliné en mi silla. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. He sido demasiado autoritario con tu experiencia emocional. De ahora en adelante, mantendré mi vigilancia emocional para mí mismo. ¿Estás siendo sarcástico? Para nada. Estoy siendo respetuoso con tus límites. Has dejado claro que mi interés en tu vida diaria es una forma de opresión. Así que voy a dejar de oprimirte. Esa noche, cuando intentó contarme algo que pasó en el trabajo, le dije cortésmente, no quiero participar en vigilancia emocional. Deberías compartir eso con alguien que no lo use como un mecanismo de control. Me miró fijamente. Quiero compartirlo contigo. Pero pensé que compartir experiencias emocionales era una carga de género. Lo es, pero... ¿Pero qué? O es opresión o no lo es. No puedes tenerlo de las dos maneras. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial sobre su nueva ideología. En realidad no se trataba de crear una mejor relación. Se trataba de tener un marco que la hiciera tener razón en todo y a mí estar equivocado en todo. No importaba lo que hiciera, podía interpretarse como opresión. Si era atento, era controlador. Si era distante, era negligente. Si era romántico, la estaba objetivando. Si no era romántico, la estaba dando por sentada. El juego estaba amañado y yo había terminado de jugar. Empecé a tratar nuestro matrimonio como una sociedad comercial. Cortés, profesional, eficiente. Cuando necesitaba algo, lo manejaba sin emoción. Cuando quería discutir algo, escuchaba sin involucrarme. Cuando intentaba comenzar sus sermones feministas, asentía y decía, esa es una perspectiva interesante, antes de cambiar de tema. El cambio fue sutil pero dramático. Dejé de intentar conectar con ella emocionalmente porque ella había dejado claro que mis intentos de conexión eran formas de opresión. Dejé de ser cariñoso porque me había dicho que el afecto físico era coercitivo. Dejé de compartir mis pensamientos y sentimientos porque me había informado que esperar reciprocidad emocional era vigilancia. En una semana, ella se estaba frustrando. Estás actuando raro, dijo. ¿Cómo? Estás diferente, distante. Estoy siendo respetuoso con tus límites. No es eso lo que querías. Quería que entendieras las dinámicas de opresión en nuestra relación. Lo entiendo, y he ajustado mi comportamiento en consecuencia. Dijiste que la intimidad era opresión patriarcal, así que dejé de ser íntimo. Dijiste que compartir emociones era vigilancia, así que dejé de hacer preguntas personales. Dijiste que el afecto físico era coercitivo, así que dejé de ser cariñoso. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Parecía confundida. Pero estás actuando como si fuéramos extraños. No somos extraños. Somos socios en un matrimonio que tú has redefinido como un campo de batalla político. Simplemente me estoy adaptando a las nuevas reglas. Eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Porque desde donde yo estoy, has pasado los últimos 2 meses explicándome que todo lo que hago como esposo es alguna forma de opresión. Así que dejé de hacer esas cosas. Problema resuelto. Se quedó en silencio por un largo momento. Me estás castigando. Estoy respetando tus límites. No puedes tenerlo de las dos maneras. O mi comportamiento era opresivo y estás agradecida de que haya parado, o no era opresivo y estás molesta de que haya parado. ¿Cuál es? Por primera vez desde que todo esto comenzó, no tenía una respuesta de su manual de teoría feminista.
Simplemente me miró como si me viera por primera vez en meses. Creo que necesito llamar a mi grupo, dijo finalmente. Gran idea. Probablemente tendrán algunas ideas sobre cómo mi distancia respetuosa es en realidad una nueva forma de control patriarcal. La expresión en su rostro me dijo que había dado en el clavo. Ya estaba planeando reformular mi comportamiento como otra forma de opresión. Pero ya no me importaba. Estaba harto de intentar ser el bueno en una historia donde yo era automáticamente el villano. Si ella quería vivir en un mundo donde su esposo era el enemigo, entonces podría vivir en ese mundo sola. La llamada con su grupo feminista duró 3 horas. Podía oír su voz a través de la pared de la habitación de invitados, explicando nuestra situación a sus terapeutas en línea que nunca me habían conocido pero que aparentemente estaban cualificadas para diagnosticar mis crímenes patriarcales. Cuando finalmente colgó, vino a buscarme. Necesitamos hablar. El grupo me ayudó a entender lo que estás haciendo. Este distanciamiento emocional es en realidad una forma de castigo. Se llama bloqueo comunicativo y es una táctica clásica de abuso. Levanté la vista de mi libro. Así que cuando tú retiraste la intimidad, eso fue liberación. Cuando yo retiro la intimidad, eso es abuso. Lo he entendido bien. Es diferente. ¿Cómo? Porque yo estaba estableciendo límites basados en principios. Tú estás reteniendo el afecto para manipularme y que cumpla. El atrevimiento era casi impresionante. Déjame entender esto bien. Pasaste 2 meses diciéndome que mi afecto era opresivo. Ahora estás molesta porque ya no soy opresivo. Estás torciendo mis palabras. Estoy usando tus palabras exactas. Dijiste que la intimidad física era opresión patriarcal. Dijiste que compartir emociones era vigilancia. Dijiste que los gestos románticos eran manipulación transaccional. Te escuché y ajusté mi comportamiento en consecuencia. Ahora llamas a eso abuso. Tenía esa mirada de nuevo, como si estuviera buscando en su manual mental la respuesta correcta. El grupo dijo que cuando los hombres se retiran así, es porque están tratando de castigar a las mujeres por afirmar su independencia. Tu grupo de extraños en Internet sabe más sobre mis motivaciones que yo. Tienen experiencia con estos patrones. Lo que tienen es una visión del mundo que requiere que los hombres sean villanos. Cuando era cariñoso, era opresivo. Cuando no soy cariñoso, soy abusivo. No hay un escenario en el que yo sea simplemente un tipo decente tratando de hacer feliz a su esposa. Cerré mi libro y la miré directamente. ¿Sabes qué? Tu grupo tiene razón en una cosa. Me estoy retirando, pero no para castigarte. Me estoy retirando porque has dejado claro que mi presencia en tu vida es una forma de opresión. Así que te estoy haciendo un favor. Durante las siguientes 2 semanas, perfeccioné el arte de la distancia respetuosa. Fui cortés pero no cálido, servicial pero no afectuoso, presente pero no comprometido. La traté como una compañera de piso que casualmente compartía mi apellido. Cuando cocinaba la cena, le agradecía cortésmente y comía sin intentar iniciar una conversación. Cuando me preguntaba sobre mi día, daba respuestas breves y factuales. Cuando intentaba discutir eventos actuales o compartir algo divertido que había visto en línea, asentía y decía, eso es interesante, antes de volver a lo que estaba haciendo. El cambio la estaba volviendo loca. Pero cada vez que intentaba quejarse de ello, le recordaba que simplemente estaba respetando los límites que ella había establecido. ¿Cómo podía discutir eso? La verdadera prueba llegó cuando se acercaba su cumpleaños. Normalmente, pasaría semanas planeando algo especial. Me tomaría el día libre en el trabajo, la sorprendería con el desayuno en la cama, tal vez planearía una escapada de fin de semana. Pero todo eso caía en la categoría de gestos patriarcales que ella había pasado tanto tiempo criticando, así que no hice nada. La mañana de su cumpleaños, le deseé un feliz cumpleaños y me fui a trabajar como cualquier otro día. Sin desayuno en la cama, sin flores, sin regalo, sin planes especiales para la cena. Cuando me preguntó si tenía algo planeado, le dije, no quería imponer ninguna expectativa patriarcal en la celebración de tu cumpleaños. Se quedó allí en pijama, con cara de confusión. Pero es mi cumpleaños. Sí.
Y estoy seguro de que lo celebrarás de la manera que te parezca más auténtica, sin ninguna presión de mi parte. Pensé que tal vez podríamos hacer algo juntos. Eso suena a que me estás pidiendo que planee algo romántico, lo cual has explicado que es una forma de manipulación transaccional. No querría oprimirte en tu cumpleaños. La expresión en su rostro no tenía precio. Quería estar enojada, pero no podía encontrar la manera de estar enojada conmigo por darle exactamente lo que había pedido. Esa noche, se sentó en el sofá con aspecto miserable mientras yo leía en el sillón de enfrente. Finalmente, habló. Esto no es lo que quería. ¿Qué querías? Quería que entendieras las dinámicas problemáticas en nuestra relación, no que te convirtieras en una persona completamente diferente. No me he convertido en una persona diferente. Solo he dejado de participar en los comportamientos que identificaste como opresivos. Pero dejaste de participar en todo. Porque según tu análisis, todo lo que hacía era problemático. Mi afecto era coercitivo. Mi romance era manipulador. Mi inversión emocional era vigilancia. Mi interés en tu vida era controlador. Así que dejé de hacer todo eso. Se quedó en silencio por un largo momento. Quizás fui demasiado dura. Quizás pasaste 2 meses deconstruyendo sistemáticamente toda nuestra relación y explicándome por qué cada gesto de amor era en realidad una forma de opresión. Ahora te sorprende que dejara de hacer esos gestos. Estaba tratando de mejorar las cosas. No, estabas tratando de ganar. Querías tener razón en todo y hacer que yo estuviera equivocado en todo. Querías que me disculpara por ser un hombre que amaba a su esposa. Bueno, felicidades. Ganaste. Ya no soy un hombre que ama a su esposa. Solo soy un hombre que comparte espacio vital con su esposa. El silencio se extendió entre nosotros. Podía verla procesando lo que había dicho, tratando de encontrar la manera de responder. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente. No quiero nada de ti. Ese es el punto. He dejado de querer nada de ti porque dejaste claro que el hecho de que yo quisiera algo de ti era opresivo. ¿Y ahora qué? Ahora te toca vivir en el mundo que creaste. Un mundo donde tu esposo no te carga con su afecto patriarcal o sus gestos románticos opresivos. Un mundo donde eres completamente libre de la terrible experiencia de ser amada por un hombre. Parecía que iba a llorar, pero no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni satisfacción, solo una comprensión tranquila y clara de que ella había tomado su decisión y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Creo que cometí un error, susurró. ¿Lo crees? ¿O simplemente estás descontenta con los resultados de obtener exactamente lo que pediste? No respondió. Simplemente se quedó sentada allí, mirando al extraño en el que había convertido a su esposo, finalmente entendiendo que a veces obtienes exactamente lo que deseas. La admisión de que había cometido un error debería haber sido un momento decisivo. En cambio, marcó el comienzo de la fase más frustrante de todo este calvario, porque admitir que estaba equivocada no era lo mismo que cambiar realmente su comportamiento. Durante la semana siguiente, comenzó a tantear el terreno. Pequeños intentos de medir si me estaba ablandando, si mi resolución se estaba quebrando. Se rozaba contra mí en la cocina, hacía comentarios sutiles sobre extrañar cómo eran las cosas antes, o intentaba iniciar conversaciones sobre nuestra relación. Cada vez, mantenía mi distancia respetuosa. Cuando se rozaba contra mí, me apartaba cortésmente. Cuando hacía comentarios nostálgicos, asentía y cambiaba de tema. Cuando intentaba discutir nuestra relación, le recordaba que simplemente estaba respetando los límites que ella había establecido. No puedes seguir así para siempre, dijo una noche, claramente frustrada. Así como frío, distante, como si ni siquiera me conocieras. No soy frío. Soy respetuoso. Hay una diferencia. Esto no es respeto. Esto es un castigo. Dejé mi café y la miré. ¿Sabes cómo sería un castigo? Un castigo sería que yo hiciera lo que tú me hiciste a mí. Un castigo sería que yo analizara todo lo que haces a través de alguna ideología que te hace automáticamente estar equivocada. Un castigo sería que yo te sermoneara sobre cómo tu comportamiento es problemático mientras te exijo que cambies para adaptarte a mi visión del mundo. Yo nunca hice eso.
Pasaste 2 meses haciendo exactamente eso. Tomaste cada gesto de afecto que había hecho y lo reformulaste como opresión. Te uniste a un grupo de extraños en línea que te ayudaron a diseccionar nuestro matrimonio como si fuera un caso de estudio de abuso patriarcal. Me convertiste en el villano de mi propia historia de amor. Parecía incómoda. Estaba tratando de crecer. Estabas tratando de ganar. Y ganaste. Me convenciste con éxito de que mi amor era opresivo. Así que dejé de expresarlo. Problema resuelto. Pero no quiero que dejes de expresarlo. Entonces no deberías haber pasado 2 meses explicándome por qué expresarlo estaba mal. Esta era la trampa que se había creado para sí misma. Quería volver a como eran las cosas, pero no podía admitir que todo su despertar feminista había sido un error. Estaba atrapada entre querer mi afecto y mantener su posición ideológica de que mi afecto era problemático. La solución que se le ocurrió fue intentar tenerlo de las dos maneras. Se acercaba a mí con el vocabulario de su teoría feminista, pero con la expectativa de que yo de alguna manera lo tradujera a una interacción humana normal. Creo que deberíamos trabajar en reconstruir nuestra intimidad emocional de una manera que honre la autonomía de ambos, dijo una noche. Eso suena como un gran proyecto para que trabajes en él. Quiero decir, juntos. ¿Por qué trabajaría yo en reconstruir algo que pasaste tanto tiempo explicando que era dañino? Porque quiero que encontremos una dinámica más saludable. La dinámica que tenemos ahora es perfectamente saludable. Tienes completa autonomía. No hago ninguna demanda sobre tu tiempo, atención o afecto. No impongo ninguna expectativa patriarcal. Eres libre de vivir tu vida exactamente como elijas sin ninguna aportación de mi parte. Eso no es lo que quise decir con autonomía. Entonces, ¿qué quisiste decir? Hizo una pausa, claramente luchando. Quise decir que ambos deberíamos sentirnos libres de expresar nuestro auténtico yo sin juicio. Genial. Estoy expresando mi auténtico yo. Mi auténtico yo ha aprendido que expresarte amor se considera opresión. Así que mi auténtico yo ha dejado de hacerlo. Estás siendo deliberadamente obtuso. Estoy siendo deliberadamente consistente. No puedes pasar meses enseñándome que mi comportamiento está mal y luego molestarte cuando cambio mi comportamiento. La conversación dio vueltas en círculos así durante 1 hora. Quería que yo entendiera que su despertar feminista todavía era válido, pero también quería que volviera a ignorar todo lo que había aprendido de él. Quería mantener su superioridad moral mientras recuperaba al esposo que había alejado. Pero yo ya no jugaba a ese juego. Cuando intentó acurrucarse en el sofá, me moví cortésmente a la silla. Cuando sugirió que viéramos una película juntos, le decía que tenía otros planes. Cuando me preguntó si quería salir a cenar, le recordaba que el hecho de que yo eligiera los restaurantes era una expresión del privilegio masculino en la toma de decisiones. Estás usando mis propias palabras en mi contra, se quejó. Estoy usando tu propia sabiduría para guiar mi comportamiento. No deberías estar orgullosa de que he interiorizado tus lecciones tan a fondo. El punto de quiebre llegó cuando intentó iniciar la intimidad física. Estaba leyendo en la cama cuando se deslizó bajo las sábanas a mi lado, llevando el camisón que sabía que me resultaba atractivo. Te extraño, susurró, acercándose. Cerré mi libro y la miré. Pensé que la intimidad era opresión patriarcal. Estaba equivocada en eso. ¿Lo estabas? ¿O simplemente te estás dando cuenta de que la ideología que abrazaste tiene consecuencias que no te gustan? ¿Importa? A mí me importa. Porque si estabas equivocada en eso, ¿en qué más estabas equivocada? ¿Estabas equivocada en que compartir emociones era vigilancia? ¿Estabas equivocada en que los gestos románticos eran manipulación? ¿Estabas equivocada en que mi afecto era coercitivo? No respondió. Mira, aquí está la cosa, continué. No puedes simplemente elegir qué partes de tu iluminación conservar según lo que te convenga. O tu análisis feminista de nuestra relación era correcto, en cuyo caso deberías estar agradecida de que haya dejado de oprimirte, o era incorrecto. En cuyo caso me debes una disculpa por 2 meses de tratarme como a un enemigo. No te debo nada. Tienes razón. No lo haces. Y yo tampoco te debo nada.
No te debo afecto, romance, disponibilidad emocional o intimidad física. Especialmente no después de que pasaras tanto tiempo explicándome por qué esas cosas eran dañinas. Me levanté y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? A la habitación de invitados. No quisiera imponer mi presencia patriarcal en tu espacio para dormir. Mientras caminaba por el pasillo, pude oírla llorar. Una parte de mí quería volver para consolarla, para arreglar esto. Pero esa parte de mí era exactamente lo que ella había pasado 2 meses tratando de destruir. Había logrado matar al esposo que habría movido cielo y tierra para hacerla feliz. Lo que quedaba era un hombre que había aprendido que a veces la única forma de ganar es dejar de jugar el juego por completo. El llanto continuó durante aproximadamente 1 hora, luego silencio. Luego, alrededor de las 2 de la mañana, llamó a la puerta de la habitación de invitados. ¿Podemos hablar? Abrí la puerta. Estaba allí en pijama, con los ojos rojos e hinchados, como si hubiera pasado por un huracán emocional. Necesito decirte algo, dijo. De acuerdo. Odio en lo que me he convertido. Odio lo que nos he hecho. Odio haber tomado las mejores partes de nuestro matrimonio y haberlas convertido en problemas que necesitaban solución. Esperé. El grupo hizo que todo sonara tan lógico. Tenían explicaciones para cada dinámica en nuestra relación, y todas las explicaciones te hacían a ti el malo. Se sentía poderoso tener este marco que explicaba por qué a veces me sentía frustrada o inquieta. Pero creo que solo estaba buscando a alguien a quien culpar. ¿Por qué? Por estar aburrida. Por sentir que tal vez no estaba creciendo como persona. Por preguntarme si había algo más emocionante ahí fuera que lo que teníamos. Finalmente, algo de honestidad. Así que, en lugar de hablar conmigo sobre sentirte aburrida o inquieta, decidiste que el problema era la opresión patriarcal. Parecía más fácil que admitir que estabas siendo egoísta e ingrata. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que destruir algo bueno no te convierte en una revolucionaria. Solo te convierte en alguien que destruyó algo bueno. Me miró con esperanza, esperando alguna señal de que esta confesión había cambiado las cosas entre nosotros. Aprecio que me digas eso, dije. Pero el aprecio no es lo mismo que la confianza. ¿Qué se necesitaría para que volvieras a confiar en mí? No sé si eso es posible. No solo estuviste en desacuerdo conmigo sobre algo. Desmantelaste sistemáticamente toda nuestra relación y te convenciste de que mi amor era una forma de opresión. ¿Cómo confío en alguien que puede reformular 4 años de matrimonio como abuso? Estaba confundida. ¿Fuiste cruel? Y la peor parte es que no solo fuiste cruel conmigo. Fuiste cruel contigo misma. Tomaste a un hombre que te adoraba y lo convertiste en alguien que te trata como a una extraña. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque incluso ahora, no te estás disculpando realmente por lo que hiciste. Estás explicando por qué lo hiciste. Estás pidiendo mi comprensión en lugar de asumir la responsabilidad. Se quedó en silencio por un largo momento. Tienes razón. Lo siento. Siento haberte tratado como a un enemigo. Siento haberte hecho sentir que tu amor no era deseado. Siento haber elegido la ideología por encima de nuestro matrimonio. Gracias. Eso cambia algo. Es un comienzo, pero las disculpas no deshacen el daño. Solo reconocen que se hizo daño. ¿Y ahora qué pasa? La miré, de pie en nuestro pasillo. Esta mujer con la que había construido una vida y que había pasado meses derribando todo lo que habíamos construido juntos. Ahora, tienes que decidir lo que realmente quieres. ¿Quieres un matrimonio donde tu esposo te trate como una pareja amada? ¿O quieres vivir en un mundo donde ese trato se considera opresión? Porque no puedes tener ambas cosas. Quiero a mi esposo de vuelta. Tu esposo se ha ido. Lo mataste con tu teoría feminista y tu grupo de apoyo en línea. Lo que queda es un hombre que ha aprendido que amarte es peligroso. Eso no es justo. ¿Justo? Pasaste 2 meses explicándome por qué todo lo que hacía estaba mal, y ahora crees que es injusto que haya aprendido la lección que me estabas enseñando. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sintió diferente.
No manipulador ni autocompasivo, simplemente roto. No sé cómo arreglar esto, susurró. Quizás no puedas. Quizás algunas cosas no se pueden arreglar. Quizás lo mejor que puedes hacer es aceptar que las decisiones tienen consecuencias, y tú elegiste priorizar tener razón sobre ser feliz. Me di la vuelta para volver a la habitación de invitados. Espera, dijo. ¿Y si tiro todos los libros? ¿Y si dejo el grupo? ¿Y si nunca vuelvo a mencionar el patriarcado o la opresión? Hice una pausa. Entonces serías alguien que cambia sus creencias profundamente arraigadas cada vez que se vuelven inconvenientes. Eso no es mejor. Es simplemente diferente. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que lo digas en serio cuando dices que lo sientes. Quiero que entiendas que el amor no es opresión, incluso cuando es imperfecto. Quiero que elijas nuestro matrimonio por encima de tu ideología. Pero sobre todo, quiero que lo hagas porque lo crees, no porque extrañas los beneficios de ser amada. ¿Lo creo? Veremos. Cerré la puerta, dejándola de pie en el pasillo con los escombros de todo lo que había destruido. Finalmente entendiendo que obtener exactamente lo que pides no siempre es lo que quieres. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y desayuno. Un desayuno de verdad, no la rutina habitual de tomar algo rápido en la que habíamos caído. Cuando entré en la cocina, ella estaba de pie junto a la estufa, completamente vestida, peinada, haciendo panqueques. Buenos días, dijo suavemente. Buenos días. Hice el desayuno. Pensé que tal vez podríamos sentarnos y comer juntos, como solíamos hacer. Como solíamos hacer antes de que sentarnos juntos se convirtiera en una dinámica de mesa patriarcal. Ella hizo una mueca. Me lo merezco. Durante la semana siguiente, lo intentó todo. Tiró los libros feministas, dejó los grupos en línea, dejó de analizar nuestra relación a través de marcos ideológicos. Empezó a iniciar conversaciones, tratando de reconstruir la conexión que había destruido sistemáticamente. Pero esto es lo que no entendía. La confianza no se reconstruye a través de acciones. Se reconstruye a través del tiempo. Y el tiempo no retrocede. Observé sus esfuerzos con el desapego emocional de alguien que observa un experimento científico. Estaba tratando de desempeñar el papel de esposa amorosa. Pero la actuación no es lo mismo que la autenticidad. Estaba haciendo todas las cosas correctas por todas las razones equivocadas. Borré todo, anunció una noche. Todos los grupos, todos los contactos, todos los artículos guardados. He terminado con todo eso. ¿Por qué? Porque quiero salvar nuestro matrimonio. Esa no es una razón, es un objetivo. ¿Por qué quieres salvar nuestro matrimonio? Hizo una pausa, claramente sin esperar la pregunta. Porque te amo. ¿Lo haces? ¿O amas la idea de estar casada? ¿Me amas a mí? ¿O amas la seguridad y la comodidad que proporciono? Te amo. Entonces, ¿por qué pasaste 2 meses tratando de convencerme de que mi amor era dañino? Porque estaba equivocada. ¿Sobre qué específicamente? Luchó con esto. Sobre todo. Eso no es suficiente. Si no puedes articular sobre que estabas equivocada, entonces no entiendes realmente lo que hiciste mal. Esta era la prueba. No si podía disculparse, sino si podía comprender la profundidad de lo que destruyó. Estaba equivocada sobre que tu afecto fuera opresivo, dijo finalmente. Estaba equivocada sobre que el romance fuera manipulador. Estaba equivocada sobre ver nuestra relación como una lucha de poder en lugar de una asociación. Y estaba equivocada sobre priorizar la ideología por encima del hombre con el que me casé. Bien. Ahora, aquí está mi pregunta. ¿Cómo sé que no lo volverás a hacer? Porque he aprendido mi lección. ¿La has aprendido? ¿O simplemente has aprendido que esta lección en particular tiene consecuencias que no te gustan? Se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué quieres que diga? Quiero que entiendas que el problema no era el feminismo. El problema era que estabas dispuesta a desechar nuestro matrimonio por cualquier ideología que te hiciera sentir superior. Hoy es la teoría feminista.
mañana podría ser otra cosa. Pero el patrón es el mismo. Sacrificarás nuestra relación para sentirte virtuosa por algo. Eso no es justo. ¿No lo es? Tomaste 4 años de amor y lo reformulaste como opresión porque unos extraños en Internet te dijeron que eso es lo que hacen las mujeres iluminadas. Elegiste su validación por encima de nuestro matrimonio. ¿Qué pasa cuando encuentres al próximo grupo de personas que te hagan sentir especial por rechazar algo bueno en tu vida? No tenía una respuesta. Esto es lo que va a pasar, continué. Vas a tener que demostrar que has cambiado. No con palabras, sino con tiempo. No con disculpas, sino con un comportamiento consistente. Y vas a tener que hacerlo entendiendo que tal vez nunca vuelva a confiar plenamente en ti. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Tal vez meses, tal vez años, tal vez para siempre. ¿Eso tampoco es justo? Tienes razón. No es justo. No es justo que tenga que reconstruir la confianza en mi propia esposa. No es justo que tenga que preguntarme si la mujer con la que me casé se va a despertar mañana y decidir que algo más sobre nuestra relación es problemático. No es justo que tenga que elegir entre amarte y protegerme de ti. Empezó a llorar de nuevo, pero no me moví para consolarla. Ese instinto me lo habían quitado a la fuerza. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, susurró. La normalidad ya no existe. ¿Te aseguraste de eso? Podemos construir algo nuevo, pero nunca será lo que teníamos antes. ¿Y si no puedo demostrártelo? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones. ¿Y si puedo? Entonces tal vez tengamos un matrimonio que valga la pena salvar. Me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina. Esta mujer que había sido mi compañera, mi mejor amiga, mi amante y mi adversaria, todo en el lapso de unos pocos meses. Voy a intentarlo, dijo. Bien. Porque yo he terminado de intentarlo. He terminado de ser el único que lucha por nosotros. He terminado de poner excusas por un comportamiento que casi destruyó algo que yo valoraba. De ahora en adelante, tú te demuestras a mí, no al revés. Me levanté y empecé a irme. ¿A dónde vas? A vivir mi vida. Contigo o sin ti. Esa es tu elección. Por primera vez en meses, me sentí como yo mismo de nuevo. No el opresor en el que ella me había convertido. No el felpudo en el que casi me convierto, sino el hombre que conocía su valor y no se conformaría con menos de lo que merecía. Si ella elegía cumplir con ese estándar dependía de ella, pero yo había terminado de bajarlo para acomodar su confusión.